placer, señora, seguirla acompañando aquí en Mujeres en TVC. Vamos a retroceder en el tiempo, a las clases de historia, porque el día de hoy Alejandro Rosas está con nosotros. Es un hombre apasionado por el pasado. Ha dedicado toda su vida a investigar, a escribir, a difundir la historia del país que ama. Y al que espera en algún momento, le sirve el cúmulo de pasado que ha vivido para crear inmensidades de futuro. Recibamos esta mañana al historiador, al apasionado, al conocedor, pero sobre todo al muy ameno charlista, Alejandro Rosas. ¡Bienvenido! Bienvenido, Alejandro, es un verdadero placer tenerte aquí en tu casa. Amigas, realmente estoy muy contenta de estar con una persona con la cual creo que compartimos el pensamiento de que quien no conoce su pasado, pues difícilmente puede llegar a un buen puerto en el futuro. Como todos ustedes saben, el día de hoy no solo estamos festejando un día de vacación, no. Estamos festejando el 5 de mayo, recordando el día de la batalla de Puebla, un día excepcional en donde llegaron unas líneas de parte del general Ignacio Zaragoza al presidente Juárez que nos tienen que llenar de orgullo, que decía: señor presidente, el día de hoy las armas nacionales se han cubierto de gloria. Alejandro, por favor, platícanos, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias. Y efectivamente, yo sostengo que el 5 de mayo nació el grito que hoy conocemos en los estadios de fútbol como el sí se puede. Porque nadie daba un quinto por el ejército mexicano ese día y de pronto le ganamos a los franceses, unos franceses que venían muy soberbios, muy sobraditos, como diríamos hoy. Eran 6,000 hombres, el mariscal Lorenzés le había escrito a Napoleón III unos días antes: tenemos tal superioridad moral sobre los mexicanos que con 6,000 hombres le puedo decir a su majestad que soy el amo de México. ¡Ay, Dios! Y les fue como en feria ese 5 de mayo. Desde luego, en muchas circunstancias, yo creo que la soberbia francesa fue en gran parte causa de la derrota, pero el ejército mexicano pues estaba ahí preparado. Hay una gran proclama, la que se llama Proclama al Amanecer, a las 4 de la mañana de ese 5 de mayo, donde Zaragoza sale, le habla al ejército y le dice: vamos a combatir con los primeros soldados del mundo, pero ustedes son los primeros hijos de la patria y se las quieren arrebatar, así que vamos a darle. Y pues realmente es una situación que nadie esperaba. Quizá se minimiza porque, bueno, ganaron ahí, pero luego nos terminaron de invadir al año siguiente. Pero yo creo que ahí se fragua lo que fue la derrota de Francia en México y del imperio, porque un año haber retrasado la intervención francesa costó muchísimo dinero para el erario público francés y ahí se determinó. Pero fíjate, hay cosas muy padres y muy importantes en la batalla. Para empezar, yo creo que podríamos decir que es la primera batalla en la historia que se transmite en vivo y en directo. ¡Ah, caray! Digo, obviamente ni por Twitter, ni por Facebook, ni por nada de eso, pero había una línea telegráfica que iba de Puebla a México y que llegaba al Palacio Nacional. Entonces Zaragoza le está telegrafiando, bueno, a través de su telegrafista, le está mandando mensajes a Juárez. Juárez en la Ciudad de México está enterado perfectamente de cómo va el asunto y los primeros telegramas empiezan desde las 10:30 de nosotros ya estamos listos, a las 12 vemos la vanguardia del ejército francés, a la 1:30 empiezan la batalla y le va dando parte de toda la batalla a Juárez, y en la Ciudad de México pues prácticamente se va celebrando cada movimiento. No, es que más imagínate qué maravilla que en esa época, estamos hablando del siglo XIX, 1862, exactamente, y de repente que ya haya esa tecnología para poder estar informando y hacer una planeación estratégica para librar una batalla contra uno de los grandes imperios del mundo. Y sobre todo mantener información en la Ciudad de México, porque si caía Puebla, en 3 días caía México, como sucedió el año siguiente. Ahora, también en esos telegramas sabemos que de repente cae un aguacero torrencial cerca de las 3 de la tarde, que eso es como el punto culminante de la batalla que le ayuda a los mexicanos a detener los avances franceses que finalmente se tienen que derrotar. Ahora fíjate, es muy glorioso Puebla, hoy están de plácemes, todos los años allá hay desfile. Aquí en México se conmemoró mucho en el siglo XX y todavía allá por los años 50 desfilaba el famoso Sargento de la Rosa, que era el único sobreviviente de más de 100 años, allá por 1950-55, que el 5 de mayo lo sacaban pues, muy mayor, muy decrépito, viejitito, pero lo hacían desfilar porque era el único sobreviviente de la batalla. Pero a pesar de toda esta gloria de Puebla, así, Zaragoza le escribe a Juárez 2 días después diciéndole: señor presidente, deberíamos quemar Puebla, porque la gente está muy triste por nuestra victoria. Recordemos que Puebla era una sociedad muy conservadora, muchos de los conservadores de ahí habían apoyado la intervención porque querían la monarquía. De hecho, la intervención francesa tiene como fin establecer la monarquía en México, llegará 2 años después Maximiliano.
Y entonces, desde esa perspectiva, los poblanos estaban tristes, ya habían preparado las guirnaldas, los arcos, y fue un desastre para ellos, y esa es está el telegrama perfectamente comprobable, no es una invención. Dice Zaragoza, deberíamos quemar Puebla. No, y además hay que comprender, no tanto juzgarlo como error, sino tratar de comprender que en esa época la sociedad, su modelo aspiracional de vida era el modelo francés. Claro. Entonces era difícil entender. Sin embargo, tuvimos un ejército maravilloso ahí en esa misma batalla, que fueron los Acapoastlas, es parte del era ejército. el agarrar el mexicano aguerrido indio, que agarrar su machete y vamos a luchar con esa pasión. Claro, y ahí el general Miguel Negrete era el que iba al frente de los Acapoaxtlas y lanza el grito, ¡viva Dios y arriba nosotros! Y se lanzan a combatir. Tan increíble fue la victoria que Porfirio Díaz en sus memorias dice que la noche de esa batalla, ya todo estaba tranquilo en el campo, pues obviamente había que recoger cuerpos y todo, que él mismo bajó en la noche a ver los cuerpos y los uniformes de los suavos franceses y de los otros soldados franceses, porque no daba crédito de que hubieran ganado. Y él lo cuenta en sus memorias. Como dice, se puede resumir que la batalla de Puebla realmente es el sí se puede de esa época, de que los mexicanos se unen, luchan por un objetivo que además, el origen de esta batalla fue por una cuestión económica, de una demanda de pago. Juárez había suspendido la deuda en 61, el pago de la deuda externa, y se unen Inglaterra, España y Francia para obligar a México, pero ahí ya Francia ya tenía la idea clara de invadir México porque los conservadores le habían dicho que necesitábamos una monarquía. Los franceses creían que realmente con eso iban a rescatar a México de las garras del águila norteamericana. Y ahí es donde se da la intervención francesa. Sí. Toda esta intervención durará del 62 hasta 1867, que termina con el fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas. Ale, rápidamente, un consejo para las familias en la casa, cómo tenemos que aprender la historia, apreciarla y valorar. Yo creo que, rapidísimo, número 1, hay que leer mucho. Sí. Y hay muchas lecturas ya para niños en términos de historia de divulgación. Y número 2, vamos a los museos. Ya hoy la museografía ha cambiado mucho. Ahí uno se puede empapar con la pistola, con la bandera, con los anteojos de Zaragoza, claro, con todo eso. Podemos decir, Ale, mientras te agradezco que hayas estado con nosotros, la historia está viva y vámonos con Víctor. Gracias, Ale. Exactamente, pues muchas gracias.